aurículo derecho, veíamos que está alojado en una disposición que hacia la cara anterior del tórax vamos a tener la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y hacia la región posterolateral vamos a tener la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El nodo sinusal bajo esta disposición, o la corriente eléctrica mejor que nace del nodo sinusal, va a tener una dirección cefalocaudal desde lo superior hacia lo inferior, desde lo posterior hacia lo anterior y claramente de derecha hacia izquierda. Entonces, esa corriente que se está propagando a través de los nodos internodales y que va a llegar a este punto en el nodo auriculoventricular va a generar un vector de despolarización. Recuerden que los vectores tienen magnitud. Entonces, la electricidad que se está generando aquí en esta cavidad va a traer entonces como resultado la formación de este gran vector que se llama el vector P. Y este vector es el que se va a corresponder con esta onda que estamos viendo acá en el electrocardiograma que se correlaciona con la despolarización de las aurículas. Entonces, una vez que la corriente eléctrica se ha generado, se ha conducido a través de todas las células hasta llegar hasta el nodo auriculoventricular, ser graficada como una deflexión positiva porque yo tengo este vector explorador que es el vector D2, de acuerdo a la diagramación que estábamos viendo. Este vector D2 es el vector explorador. ¿Y cómo está viendo en la corriente? La está viendo venir. Entonces, esa corriente es una corriente que va a tener esa deflexión eminentemente positiva, a nivel de la graficación en el electrocardiograma. Como pueden ver ustedes acá, y lo recordamos de que la corriente eléctrica a través de la estructura que está componiendo las válvulas cardíacas, específicamente las auriculoventriculares, es una estructura que es fibrosa y a través de esa estructura fibrosa va a dar la conducción eléctrica. Entonces observamos que no se van a despolarizar las células a su alrededor. ¿Por qué? Porque pues aquí no hay células de trabajo, sino es este esqueleto fibroso y eso da lugar a este pequeño intervalo que observamos aquí, este pequeñito, que va a ser el PQ, ¿cierto? O el PR. Mejor, normalmente y es una línea isoeléctrica y esa línea isoeléctrica lo que nos está diciendo es que por ese lado no hay células de trabajo auricular y se correlaciona pues específicamente con esto que les estoy diciendo y no va a haber una graficación de una deflexión positiva o de una deflexión negativa. ¿Cuándo podemos perder la visualización de ese intervalo o de esa línea isoeléctrica? Pues sencillamente cuando la frecuencia cardíaca se hace entonces cuando aumenta la frecuencia cardíaca, esta línea pues prácticamente va a ser imperceptible. No es que no exista, no es que no se produzca, sí existe, sí se produce, pero no alcanza específicamente a quedar registrado y por esa razón entonces se ve prácticamente como si fuera un acortamiento y es lo que ustedes van a visualizar en los casos de taquicardias supraventriculares sobre todo y pues ya cuando veamos otro tipo de taquicardias u otro tipo de arritmias pues allí también se va a perder básicamente. Luego de que la conducción eléctrica pasa del nodo auriculoventricular a las de His, entonces vamos a tener que va a continuar esta corriente eléctrica pasando por el septum interventricular. Y como recuerdan ustedes, el septum va a estar localizado un poquito más, yo los había pintado hacia la derecha, pero está un poquito más hacia la izquierda, como pueden observar. Y esa distribución, entonces, va a permitir que se vaya a despolarizar
primero esta zona y luego esta zona, continuar la corriente eléctrica de la manera que ya ustedes conocen. Entonces, el primer segmento del ventrículo que se va a despolarizar, ¿cuál va a ser? Este vector que les está reflejando a ustedes. Profe, en mi caso el cursor se ve muy pequeñito. Bueno, entonces este uno, que espero que sí lo vean bien grandecito, pues va a corresponder al vector de activación o el vector de despolarización del tabique interventricular. Entonces, como pueden observar ustedes, vector que por el tamaño de la flecha nos denota que es un vector pequeño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la masa muscular que encontramos aquí pues es una masa que va a ser una masa de menor calibre comparativamente con la masa ventricular total. Entonces, este primer vector se va a correlacionar con esta pequeñita onda que tenemos aquí, que es la onda Q. Y les pregunto, ¿cómo ve el vector de activación a este pequeño vector, este electrodo explorador, perdón, a esta pequeña onda? Gracias. La ve alejarse, profe. La ve alejarse de manera normal, de manera fisiológica, va a ser una onda negativa, ¿sí? Y siempre va a ser así pequeñita. Cuando la onda Q se hace muy profunda, más de 2/3 del valor de la R, es cuando tiene significancia clínica y esa onda de ese tamaño y de esas características va a ser igual a un infarto. Generalmente, si el paciente no tiene clínica de infarto, se hizo el electrocardiograma porque iba para una cirugía y era parte de los prequirúrgicos, si ustedes encuentran esa onda allí, ustedes se interrogan si el paciente tiene clínica y dice, no, doctora, yo vengo es porque me van a operar de los ojos. Entonces, ustedes pueden empezar a considerar que el paciente tuvo un infarto en algún momento y eso es lo que se conoce como un infarto silente, porque el paciente no recuerda haber tenido la sintomatología de un infarto. Pero en términos generales y de manera normal, entonces este vector se va a representar por esta pequeña onda, y digo pequeña, aunque aquí la vemos grandecita, precisamente para que ustedes la puedan identificar, pero hay electrocardiogramas en donde ni siquiera se alcanza a ver, es una pequeña. Luego de que la corriente ha logrado despolarizar el tabique interventricular, entonces va a seguir a través de las ramas de His-Purkinje. ¿Recuerdan los videos que estábamos viendo? Y ahorita buscamos uno donde se correlacione con el electrocardiograma para que sea un poco más didáctico. Entonces empiezan a despolarizarse ya la pared de los ventrículos. Y esa pared, como ustedes alcanzan a ver, sobre todo la del izquierdo, son paredes gruesas. Como la sumatoria de fuerzas, o sea, tengo un vector 2D que va a ser para el lado derecho y voy a tener el lado izquierdo. Estos dos vectores van a ser dos vectores de magnitud y fuerza mayor que el vector B1 que estábamos viendo y me van a dar origen a este gran vector de activación que es el vector D2, este vector 2. ¿Y cómo ve el electrodo explorador a este vector 2? Acercándose, profe. Acercándose. Entonces, al ver que se acerca la corriente eléctrica, eso va a generar nuestra segunda onda, que es una deflexión eminentemente positiva. Siempre en la derivada B2, esta va a ser la morfología que ustedes deben identificar en el electrocardiograma. La morfología va a cambiar. Si yo estoy mirando a través, tengo el electrodo explorador aquí arriba y el vector de activación va para acá, ¿cómo van a estar las ondas? Alejándose. ¿Cierto? Entonces van a estar al revés de lo que estamos viendo y las que van a estar al revés de lo que estamos viendo van a ser específicamente el complejo QRS. Con eso quiero decirles de que la deflexión va a ser una deflexión negativa dependiendo del electrodo explorador, de la manera como yo esté mirando la zona. Pero lo que es importante es que ustedes sepan y entiendan de que los vectores de activación, de despolarización siguen este recorrido. Y esto es muy importante
porque al conocer la disposición de estos vectores es cuando ustedes aprenden a hacer la interpretación correcta del electrocardiograma. Este es un electro completamente normal. Luego veremos los 10 puntos que ustedes tienen que aprender o lo que deben tener en cuenta, eso sí es de memoria, cuando ustedes tienen un electrocardiograma en la mano. Un cardiólogo les lee un electrocardiograma en 30 segundos, porque ya su experiencia es tal que le permite hacerlo. Otros médicos, y este es un tema supremamente complejo. El semestre pasado tuvimos la fortuna de tener un amigo mío, el doctor Adrián, que es cardiólogo, y él les dio electrocardiografía a los estudiantes que pasaron el semestre pasado. Y él les decía eso, les decía, aún con tantos años de experiencia, hay cosas que todavía le cuestan trabajo a uno por aprender, porque es que esto es un mundo supremamente complejo y no se estresen y no se preocupen. Aquí lo que nos interesa es que ustedes conozcan lo que es fisiológico, lo que es normal, que queden bien establecidas esas bases de conocimiento para luego pues poder empezar a navegar por esa cantidad de anormalidades que podemos encontrarnos. Entonces, este gran vector que va a sumar la fuerza de la magnitud y la fuerza de activación de despolarización de los dos ventrículos se llama el vector de activación 2, que es este grande y por eso se representa con una flecha grande. Como lo estoy explorando a través de D, ¿cierto? Y D2 siempre va a ser la derivada que nosotros vamos a evaluar. Cuando nosotros queremos, digamos, dar una mirada un poco más detallada desde el punto de vista electrocardiográfico, pedimos un D2 largo, o sea, no de 10 segundos, que es lo que normalmente se puede largo, donde pueden ser 30 o 40 segundos del registro electrocardiográfico para poder comprobar de que la secuencia de eventos es la que estamos describiendo. Y finalmente tenemos otro tercer vector, que es este vector pequeñito que ustedes ven acá, que realmente no es que ascienda, sino en esta figura tridimensional se está yendo para atrás, para las paredes altas del ventrículo. Y recuerden ustedes que esta corriente de despolarización va a ir desde el endocardio hacia el epicardio. Entonces tiene que atravesar desde la parte interna hacia la parte más externa. Entonces este vector 3, ¿cómo lo está viendo? Aquí el vector de 2. ¿De qué se alejan? Se está alejando, ¿cierto? Y es un vector que es de una magnitud con el 2. Entonces, este reflejo que ustedes están viendo acá está siendo evidenciado a través del electrocardiograma con esta onda, miren que es discretamente más grandecita que la Q, o puede, según la derivada que estemos viendo, ser más grande, o por ejemplo, el paciente tiene una hipertrofia, hiperplasia, que era una de las respuestas del quiz, cuando el corazón se hipertrofia. Cuando el corazón se hipertrofia, la fibra muscular se agranda. La hiperplasia es cuando la célula se agranda. Aquí la fibra, o sea, el conjunto. Entonces la masa muscular se hace más grande. Luego entonces este vector se tiene que hacer más grande, ¿cierto? Porque tiene más espacio para recorrer. Entonces esta representación electrocardiográfica me está definiendo la onda S. Entonces, el tiempo que va a tardar, más o menos el tiempo medio que tarda el impulso desde el comienzo de la activación, desde las aurículas hasta que llega al nodo auriculoventricular, va a ser más o menos, o sea, desde aquí hasta aquí en milisegundos. Que eso va a corresponder más o menos a este tamaño de la onda P. En el nodo auriculoventricular, entonces vamos a tener ese retardo en la conducción del impulso, que va a ser más o menos de 65 milisegundos, según lo que nos dicen los estudios de electrofisiología. Y cuando el impulso alcanza el haz de His propiamente dicho, entonces la velocidad se hace mayor y va a ser de alrededor de unos 35 a 45 milisegundos.
Estas claramente pueden variar, ¿cierto? Por varias características. Si el paciente está sometido a una descarga adrenérgica o si el paciente está en reposo o si hay alguna anomalía estructural. Pero normalmente el intervalo relativo pues tiende a aumentar cuando aumenta la frecuencia auricular por el nodo sinusal, mientras que en el sistema de His-Purkinje pues va a permanecer constante y aquí pues va a ser influenciado por los cambios en el tono simpático y parasimpático como les estaba diciendo, ¿no? Llegado a este punto, pues se da toda esta fase de activación del ventrículo que va a ser determinada por esa propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción de las fibras de las de His y las fibras de His, hasta que finalmente este complejo que estamos viendo acá, que es el complejo QRS, va a tener una duración más o menos de unos 60 a 100 milisegundos, es decir, de 0.06 a 0.10 segundos. Una vez que este impulso, la red del sistema de Purkinje, pues recuerden siempre, por favor, que lo primero que se va a activar es la capa subendocárdica, o sea, desde adentro hacia afuera. Entonces se va a ir extendiendo progresivamente hasta la subepicárdica, es decir, hasta acá, la parte más externa, la onda pues de endocardio epicárdico. Y como les decía, estos vectores pues, van a ser el resultado de dos o más fuerzas que van a tener un sentido, una magnitud, como hemos hecho. Luego va a venir la onda de repolarización. Entonces, si se ha... Y aquí pues ustedes van a decir que resulta paradójico si esa corriente eléctrica va a seguir un sentido contrario, ¿cierto? Porque se va a repolarizar desde el subepicardio hacia el endocardio, entonces el electrodo explorador debería generar unas ondas negativas, pero no es así. Hay un cambio en textura y la onda de repolarización ventricular siempre va a ser una deflexión positiva, que va a tener unas características interesantes. Esta de pronto se ajusta un poquito más, que son que la rama ascendente, como les decía, es una rama ligeramente más oblicua, mientras que la rama descendente es una rama que va a ser un poco más perpendicular. Y esta onda pues nos va a reflejar específicamente toda esa fase de repolarización, es decir, potencial de membrana, que era otra de las preguntas del quiz. Entonces es una inversión del potencial eléctrico lo que va a ocasionar eso que nosotros conocemos potenciales de acción. Entonces, múltiples dipolos o estos vectores, cada uno de estos, pues aquí hay una representación grande, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos haciendo a través de los vectores. Sumar esas fuerzas, sumar la dirección y sumar la fuerza, la dirección y la magnitud de estos vectores, y es tres grandes vectores, pero en realidad pues son muchos los que se pueden estar generando pues en virtud del tamaño de esa masa de manera simultánea en este proceso de activación ventricular. Y estos tres vectores son los que básicamente van a estar reflejados a través del electrocardiograma, o son los que van a ser los tres vectores resultantes mejor en el electrocardiograma. Entonces, esta despolarización de la masa ventricular entonces inicia del lado izquierdo del septum, acá, y luego viene el lado derecho. Entonces, de esa masa septal izquierda que se va a orientar hacia la derecha y va a ser generalmente de adelante hacia atrás y un poco hacia la parte posterior, no, más hacia abajo realmente. Eso es lo que hace pues que se genere ese vector. Entonces, este vector, ¿cómo lo vamos a llamar? El vector septal. Es el vector de activación del septum interventricular y este pues va a ser el resultante de estas fuerzas que estamos describiendo y pues que básicamente se va a dirigir entonces de izquierda a derecha, ¿cierto? Esa va a ser su dirección. Cuando hablamos de los vectores, entonces tiene esa dirección de izquierda a derecha, de adelante hacia arriba o abajo según pues la posición anatómica que tenga el corazón. En el tercio inferior, acá, en este segmento que tenemos del septum interventricular,
y de la pared libre de ambos ventrículos, entonces se va a realizar esa activación simultánea. Y el vector resultante, pues entonces va a tener una dirección desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y este vector, pues va a ser este que tengo por aquí y este otro que tengo por aquí. Y ese vector que va a ser este que tengo acá, pues va a ser el vector 2 y va a ser el vector, este es el vector de activación ventricular y que me va a dar origen a esto que se llama el QRS. Y las últimas partes de esa masa ventricular que se van a despolarizar, entonces van a ser esas zonas posterobasales, basal, apical, basal, arriba, apical, es un triángulo invertido. Estas zonas posterobasales. Incluyendo claramente pues el infundíbulo y la porción más elevada del septum interventricular, acá esto, y eso me va a dar origen a el vector 3, que va de izquierda hacia derecha, como vemos aquí, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, estos tres vectores van a quedar plasmados o van a quedar reflejados en esto que vamos a conocer como el complejo QRS. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, aquí tenemos un punto que ya les había mencionado, que es el punto J, y este punto J se correlaciona principalmente como el punto de unión entre el complejo QRS y el inicio de la onda de repolarización. Es decir, llegamos hasta acá excedidamente, entonces las células vuelven a su estado de reposo, ¿cierto? Entonces es ese punto donde llega y da la vuelta. Este punto toma mucha importancia, sobre todo en las patologías como el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, porque como veremos en una gráfica en unos minutos, entonces se va a elevar ese punto y de acuerdo al número de cuadritos, pero realmente a los milivoltios de ascenso de este segmento, entonces tendremos básicamente unas para definir si el paciente se ha infartado o no se ha infartado, siempre y cuando esta elevación se presente como regla general más de 2 milivoltios, es decir, más de 2 cuadritos y en más de 2 derivaciones contiguas. Esa es la regla para que tenga una significancia clínica, porque pues normalmente un cuadrito y medio y se presenta, por ejemplo, en D2, pero no se presentó en D1 y no se presentó en ninguna de las otras, solamente en una, pues no vamos a decir que es un infarto, simplemente pues que hubo un cambio de voltaje allí, pero que no es significativo o representativo para tenerlo. Esto que ustedes ven acá, esto ustedes lo van a encontrar en el papel del electrocardiógrafo, no de esta manera, pero si el corazón yo lo tengo en el centro, entonces yo voy a tener estas derivaciones que recuerden que se llaman las derivaciones del plano frontal. Entonces, este D1, recuerden que para el lado izquierdo va a tener un electrodo o va a tener una carga, ¿cierto? Y este va a ser el lado negativo. Este D1, entonces lo que me va a representar va a ser la diferencia de potencial en el brazo izquierdo, que es donde tengo el polo positivo, frente tengo el polo negativo. Y si yo tengo un eje, si yo trazo, si yo tuviera aquí una escuadra, ¿cierto? Una escuadra de esas, ¿cómo se llaman esas que son redonditas? La escuadra es la triangular. Un transportador. Sí, pero así se llama la reglita esa que es semicircular. Sí, profe. Bueno, entonces un transportador, entonces ustedes verían que eso, allá la geometría básica, entonces esto sería 0 grados y de este lado tendría ¿cuántos grados? 180 grados, ¿cierto? Que es la mitad de una circunferencia. Entonces esto va a tener una gradación y eso es importante tenerlo en cuenta para cuando por eso. Entonces el eje de esta derivación va a ser de 0 grados. La segunda importante, que es esta que estábamos viendo acá, que es D2. Entonces recuerden que D2 y D3 me van a estar mirando las piernas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, pero digamos que en el comportamiento según el triángulo de Einthoven, entonces para la evaluación o para el conocimiento de esta corriente se toma como si fuera un único polo, ¿cierto? O una única estructura, pero este D2, entonces lo que me va a mostrar es la diferencia del potencial
entre el brazo derecho, que voy a tener el polo negativo, entonces el lado derecho lo tengo por aquí, ¿cierto? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, entre el brazo derecho, que es el polo negativo, y la pierna izquierda, que va a tener el polo positivo. Y el eje de desviación va a ser más o menos de 60 grados. Si yo tengo 0 grados aquí, tengo 180 grados aquí, en sentido negativo tengo 90 grados aquí, ¿cierto? Tendría 45 grados aquí, esto podrían ser 30 grados y esto podrían ser 60 grados, ¿correcto? ¿Sí me copian? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este eje de derivación para D2 va a ser más o menos de 60 grados. Luego, entonces, voy a tener los 90 grados positivos acá. Esto va a ser el lado positivo y esto va a ser el lado negativo. D3, entonces, va a ser la diferencia entre la diferencia del potencial entre el brazo que va a ser el polo negativo, que lo tengo por aquí, y la pierna izquierda, que va a ser el polo positivo, y el eje de derivación, si estos son 90 grados, me voy hacia allá, entonces tengo 120 grados. Y las otras derivaciones, recuerden que las mencionábamos ayer, que se denominan como derivaciones unipolares. Estas son las bipolares porque estas tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y que las derivaciones unipolares van a cortar perpendicularmente a las derivaciones bipolares. Entonces, el ABR, el electrodo explorador, entonces va a estar colocado sobre el miembro superior derecho y el eje de esta derivación va a ser más o menos de 210 grados o menos 150 grados si yo lo tomo así. Si yo tomo aquí 30, 90, 120, 150 grados. Negativos porque la parte superior de este eje frontal va a ser negativa. O 150, 150, 180 aquí, 210. En este sentido, si lo tomara desde 0 hacia en el sentido de sillas del reloj, sería 210, ¿cierto? Y en el sentido antihorario, entonces lo haría de esta manera y sería 150 grados. ABL, que entonces se denomina como amplitud y el lado de la derivada izquierda, entonces el electrodo explorador va a estar en el miembro superior izquierdo y el eje de la derivación va a ser de menos 30 grados. Tengo 0, este es el lado negativo, menos 30 grados. Y finalmente, esta amplificación de F, de pies en inglés, entonces el electrodo explorador va a estar colocado en el miembro inferior izquierdo y el eje de derivación va a ser de más 90 grados en este sentido, que es pues este sentido que es completamente positivo. Entonces, cuando uno utiliza la concepción del triángulo de Einthoven, las 6 derivaciones de este plano frontal, entonces van a formar un sistema que se llama un sistema hexaxial, que divide el campo eléctrico en 12 partes separadas que van a estar divididas, que lo va a dividir en 12 partes y cada una de ellas pues va a estar separada más o menos por 30 grados. 30, 60, 90, 120, 150, 210 y así sucesivamente. Y esos vectores, estos que estábamos viendo acá, que son los resultantes de la despolarización dentro del corazón, se van a expresar, o sea, se van a reflejar o se van a plasmar en cada una de estas derivadas de acuerdo a la dirección y a la magnitud. Entonces, si yo estoy viendo con ABL acá, ¿cómo voy a ver entonces este electrodo de 2? Seguramente no lo voy a ver tan negativo, ¿cierto? No se está acercando a mí, pero tampoco se está alejando de mí. Lo puedo ver como una deflexión algo positiva. Pero si yo lo voy a ver, este mismo vector desde ABR, les estaba diciendo, pues que va a ser claramente negativa, porque este vector, pues lo estoy viendo alejarse. Y si voy a mirar en ABF, pues ABF puede tener característica y que puede ser algo isoeléctrico o isobifásico, mejor. Entonces veo cómo se está acercando, ¿cierto? Con cierta discreción, veo que se acerca, o sea, tendría una deflexión algo positiva y quizás un poco más negativa por la manera como se está dirigiendo este vector. ¿Sí me he hecho entender? Profe, no entendí eso último. ¿Podría repetirlo, por favor? Ah.
Lo que les estoy diciendo es que cada una de estas derivaciones en este plano exaxial, que fue la concepción de Einthoven, teniendo en cuenta dónde está el corazón y ya con el conocimiento que tenemos de cómo es que se van a dar estos vectores de despolarización, que es en el sentido en que están graficados aquí, dependiendo, es como yo voy a ver, según la derivada que yo esté explorando, este reflejo electrocardiográfico. Entonces, hacia ABL, D1, D2 y ABF, este gran vector de activación B2 me va a generar ondas con una importante positividad, es decir, hacia arriba. D2 claramente va a ser positiva como lo que tengo aquí. ABF me puede generar una deflexión, la pizarra. Entonces, D2, ¿cómo está viendo la corriente? Positiva, ¿cierto? Entonces, esa va a ser una deflexión positiva. Si este es el vector que yo tengo acá, este es ese vector de activación, este mismo que yo tengo acá, D2 lo está viendo, por eso esa deflexión será positiva. Cuando el vector viene por aquí, ABF probablemente empieza a verlo así, positivo, positivo, pero luego se va a ir alejando un poquito de él y eso me puede dar una deflexión negativa porque se está alejando. D1, ¿cómo puede ser? Puede ser una onda no tan positiva, pero sí le está viendo cómo se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero no va a ser una onda tan positiva como la de D2 que está viéndolo totalmente. ABL me puede dar esto, reflejando pues con las otras, las de arriba, D2, y las septales que vienen en este sentido. Y ABR, ¿cómo lo ve? Negativo. Y D3 probablemente, ¿cómo lo va a ver? Estas ondas de activación de acuerdo a como yo estoy viendo que sucede. Ya me pudiste. Bueno, entonces cada uno de estos vectores del corazón se van a expresar en una Doctora, derivada. Dígame. el de 3 no se lo entendí. ¿El qué? El de 3. D3, si yo estoy viendo el complejo QRS a este nivel, puede tener un comportamiento similar a este, ¿sí? Porque aquí, desde donde yo lo estoy viendo, acá, si yo lo veo, recuerden que este es positivo y negativo, puedo ver que se acerca un poquitico, me puede generar una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, solo hablando de este vector, del vector 2. Entonces, miren la distancia que hay de aquí hasta allá. Cuando el vector, si yo estoy explorando, yo tengo el vector de exploración acá, el electrodo de exploración. Este es el electrodo. ¿Cómo estoy viendo el vector 2? ¿Se está acercando o se está alejando? Alejándose. Se está alejando, ¿cierto? Entonces, salirse alejando, eso me puede generar una deflexión negativa. Deflexión, es decir, qué tan profunda sea esa deflexión va a depender de varias cosas, como por ejemplo de la masa muscular. Una cosa es un electrocardiograma en un niño donde su corazón está más retroesternal, específicamente, anatómicamente más retroesternal, que en un adolescente y que en un adulto de 70 a 75 años, donde la masa ventricular se ha agrandado de manera importante. Entonces, miren todo lo que puede agrandar este vector, además de que le podemos sumar otras cosas. No sé si me ha hecho entender. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Cada derivación, entonces, recuerden ustedes, dividiendo. Las unipolares van a estar dividiendo a estas bipolares. Y es importante recordar que se generan dos semicampos. Un campo negativo, que es el que voy a tener hacia arriba, y un campo positivo, que es el que voy a tener acá. Entonces, este es nuestro muñequito. Aquí yo tengo el paciente. Aquí tengo su corazón. Y este va a ser el campo positivo hacia arriba, el campo negativo, y este va a ser su campo positivo. ¿Listo?
Esto fue lo que describió Einthoven a través de esta graficación. Entonces vamos a ir, ya pues me adelanté un poco de gráfica, nos están diciendo cómo se va a dar cada uno de los procesos de activación. Entonces, en el proceso de activación normal de las aurículas, entonces tengo el nodo sinusal, aurícula derecha, aurícula izquierda, y esto me va a dar entonces este vector de activación. Primero tengo este, que es el del lado derecho, y luego voy a tener el otro, que es el del lado izquierdo. Aquí ustedes tienen esto, que es ese plano hexaxial que teníamos allí. Y entonces, ¿cómo va a ser el eje de la aurícula? Entonces, va a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso lo tenemos claro. De atrás hacia adelante porque acostadito, por eso es de atrás hacia adelante. Y de derecha a izquierda, pues porque el nodo sinusal está en el lado derecho. Esto para el eje de la aurícula derecha si lo tomara de manera independiente. Para la aurícula izquierda, recuerden que solamente tenemos un haz, que es el haz de Bachmann. También entonces vas a tener un sentido de despolarización de derecha a izquierda y de delante a atrás. Y finalmente la sumatoria de estos dos vectores de activación para las aurículas me va a dar un único vector de activación que va a ser de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de adelante hacia atrás. Entonces, ¿yo cómo voy a encontrar la onda P? Si yo voy a tener este vector electrodo explorador, perdón, que es D2, entonces va a ser la onda P positiva en D2, va a tener un eje de entre 30 y 90 grados y la duración va a ser menor a 0.10 segundos. Si cada cuadrito, vamos a ver si puedo acá cambiar el color. Oh, le podemos poner rojo acá. Si cada cuadrito, recuerden esto, ¿cuántos cuadritos tengo ahí? 5, ¿cierto? Y aquí tengo otros 5. Recuerden que esto es lo que me da la amplitud, es el voltaje. Entonces, ¿esto cuántos milivoltios tiene? 0.4 por cada cuadrito chiquito, ¿no? Esta es la velocidad, 0.4 cada cuadrito chiquito para velocidad, ¿sí? 0.4, 0.04, ¿listo? Entonces, quiere decir que la onda va a tener, vamos a pintarla aquí, va a tener una duración de 2 cuadritos y medio. 2 cuadritos y un pedacito por aquí y un pedacito por acá. Esos son estos 0.10 segundos. Ese es el valor normal para la onda pi. Y estas características, o sea, que sea de este tamaño, esta amplitud y a esta velocidad, me dice que tengo unas aurículas normales. Yo puedo, como por ejemplo esto, y esa es una única onda P, pero tiene estas deflexiones, y esto puede estar a favor de una hipertrofia auricular, tanto derecha como izquierda. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes conozcan la topología normal de cada una de las ondas para que puedan determinar lo que es completamente normal. Estamos en el nodo auriculoventricular. Entonces ya sabemos, de las aurículas al nodo auriculoventricular, recuerden que aquí hay una reducción de la velocidad de conducción. Y esto se va a dar origen a este segmento PR o PQ y que va a ser característicamente isoeléctrico, que es este pedacito que nosotros estamos viendo acá. ¿Ok? Bueno, este es como una especie de transición, ¿cierto? Estamos en el nodo auriculoventricular y luego va a pasar entonces a las fibras de las Purkinje y de ahí pues va a seguir hacia los ventrículos. Entonces, cuando se va a dar la activación normal de los ventrículos, tenemos estos 3 vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 1, la zona medio septal, empieza de izquierda hacia derecha, porque recuerden que la rama va a estar primero, lo que primero se va a despolarizar es el lado izquierdo y luego el lado derecho. Entonces, este vector se va a llamar el vector septal, de izquierda hacia derecha, ¿sí? Y generalmente lo que me va a despolarizar es como toda esta zona, aquí, el septum hacia arriba. B2, entonces las paredes libres, acá lo tengo del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y se suman la fuerza a la magnitud y me va a dar origen al gran vector 2. Y el 3 pues me va a despolarizar estos segmentos vasolaterales
de los ventrículos o paraceptales altas. Paraceptales significa al lado del septo o vasolaterales, ¿sí? Que son estas paredes libres que tenemos acá, y eso me da lugar pues al tercer vector de activación. Entonces, de izquierda a derecha va a ser el vector 1, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Las paredes libres del ventrículo, entonces van a hacer la sumación de los vectores 2i, que es el vector izquierdo, y el 2d, que va a ser el vector derecho, que juntos pues me van a dar lugar a este gran vector 2. Y las masas paraceptales altas, entonces el vector 3, que son vectores pequeños que se van a dirigir a izquierda, derecha y de delante hacia atrás. Miren ustedes que la dirección es muy importante porque eso hace que según el electrodo que yo esté explorando, si yo tengo esto hacia allá, pues entonces me va a dar origen a una deflexión porque estoy viendo la corriente que se está alejando. Entonces estábamos viendo por aquí este pequeño intervalo que se denomina el que va a comprender desde el inicio de la onda P, esto, acá, tenemos el PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o al inicio del complejo QRS, cualquiera que sea su primera deflexión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como les decía, a veces ustedes se van a encontrar con electros que van a tener solamente esto. Entonces ustedes van a decir, uy, aquí qué pasó que me faltó la Q. ¿Será que quedó el ventrículo? No, el septum interventricular. No, no necesariamente, sino que es una deflexión tan pequeñita y la masa a este nivel, siendo tan importante el septum interventricular, pues puede no ser tan significativa respecto al resto de las masas. No que no sea significativa, sino comparándola con el resto. Y no me va a dar pues esta pequeñita onda que ya sabemos que se tiene que generar. Entonces, por eso cuando ustedes toman este intervalo, va desde el comienzo de la onda QRS con independencia de la onda que inicie, porque puede iniciar una onda R, ¿cierto? Una onda S, o pueden encontrarse ustedes con esto, la onda P, el segmento isoeléctrico, y yo tengo esta deflexión, que corresponde ¿a quién? A la S, ¿cierto? Una S en mayúscula porque es una onda grande. Por aquí no tuve ni la Q ni tuve la R. ¿Y cuándo se va a presentar esto? Pues se va a presentar con cierta frecuencia dependiendo de cuál derivada es la que yo voy a estar observando. Entonces, en los adultos, el valor normal va a ser esto, 120 milisegundos a 200 milisegundos o 0,12 a 0,20, y eso se va a corresponder ¿con cuántos cuadritos? De 3 a 5 cuadritos. ¿Listo? Porque tenemos que es 0.04. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Bueno. El complejo QRS, que vamos a rayar por aquí. Entonces, el complejo QRS, que es esto que ustedes están viendo aquí, se me fue un poquito más allá. Entonces, ya saben que se corresponde con la activación del músculo ventricular. Y esto va a tener una duración más o menos de 60 a 100 milisegundos. ¿Sí? Miren que activamente con esto, pero es importante tener en cuenta porque es que esto ocurre de manera muy rápida. Miren ustedes, todo lo que se tarda de aquí hasta aquí en tiempo, y miren tan cortico lo que debe ser el valor normal, todo el proceso de activación de los ventrículos. Entonces, estos datos son supremamente importantes para cuando ustedes hagan esta diferenciación. Algo que también es importante, viendo aquí que la Q es minúscula, que la S es minúscula y la R es mayúscula. Según el tamaño nos obliga a utilizar minúsculas o mayúsculas. Entonces, cuando yo tengo ondas tan pequeñitas que son inferiores a 2/3 del tamaño de la onda principal, yo la una letra en minúscula. Mientras que las ondas grandes las voy a denotar con la letra mayúscula. Así que yo puedo tener una Q profunda, o sea, muy grande, y digo profunda es porque generalmente no, es siempre negativa, una R muy grande y una S muy grande, y es cuando yo denoto el complejo de esta manera como QRS. Mientras que si yo tengo este
que tengo allí, que es una, entonces la denoto en minúscula, tengo una R grande y tengo una S pequeñita. Esta sería la manera correcta de denominar este complejo QRS. Los médicos nos acostumbramos a hacerlo todo en mayúscula, pero cuando nos vamos a la letra menuda de la fisiología, pues tenemos que ser precisos y exactos al realizar esta nomenclatura, porque esto a ustedes, si yo les dijera dibújenme un complejo QRS y lo escribo de esta manera, ustedes me tienen que dibujar el complejo con este tamaño de ondas. Si me lo dibujan con un tamaño, ¿listo? Porque es importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿quién va a ser la onda Q? Vamos a denotarla con letra mayúscula. Entonces, la onda Q va a ser una deflexión negativa, siempre negativa, que va a estar precedida, que no va a estar precedida por ninguna deflexión positiva. Es decir, yo no tengo nada positivo alrededor. Yo lo que tengo es una línea isoeléctrica, que fue esta, la del intervalo QR. Esa va a ser la onda Q. Cuando yo denomino una onda R, entonces va a ser la primera onda, ¿cierto? Arriba del complejo. Aquí no me interesa si hay una deflexión negativa previa, sino es la onda que sea positiva. En el ejemplo que les estaba citando por aquí, este chiquitico, donde yo tengo la P, no tengo Q y tengo una onda R grande y una S profunda. Una R grande y una S profunda. Entonces, siempre la primera deflexión, si yo tengo un electrocardiograma así, ¿qué onda es esta? R. R, exacto. No me van a decir ni Q ni S, sino que es la primera deflexión positiva que yo tenga. Y es la primera y única. En este ejemplo acá, y tengo una Q chiquitica, y tengo esto, perdón, esta no me gustó. Vamos a irnos por aquí. Tengo esta. Tengo la P, tengo una Q chiquitica y tengo esto. ¿Cuál es la R? La de arriba, profe. Esta, ¿cierto? Y entonces siempre va a ser la deflexión positiva. No me interesa si para este ejemplo venía una deflexión negativa. Pero si me preguntan cuál es la onda Q, entonces yo voy a decir la primera deflexión negativa que no viene precedida de una deflexión positiva. ¿Cuál es la onda R? La primera. Y cuando hablo de la S, pues como yo ya tengo una posible onda Q, o sea, una posible deflexión negativa en esta descripción del electrocardiograma, entonces yo sí tengo que hacer la descripción allí de que es la onda de deflexión negativa que está precedida por otra. Y al decir que está precedida, ya me está diciendo, oiga, es que hay otra onda que también puede ser negativa y en este caso que sería la onda. ¿Listo? Hay otras situaciones dentro de la electrocardiografía que se pueden presentar y ustedes pueden encontrarlo denotado como con un apóstrofe. Eso se llama R', ¿cierto? Entonces, eso me está diciendo cuando ustedes encuentran esta nomenclatura, es que yo tuve la onda P, el intervalo QT, vamos a pintar la Q, tengo la R y tengo otra cosita así, bueno, se me fue muy abajo. Entonces, esta es una R, esto es una R mellar, pero para este ejemplo, esta es una R que tiene una R más pequeña. Acción positiva que yo encuentro o que puede venir después de una onda S. Vamos a hacerlo acá más bonito. Entonces tengo una R que nos quede más bonito. Tengo la onda P, tengo el intervalo QT, tengo la onda Q, tengo esta que es una R, voy a pintar la S y puedo tener otra chiquitita. Entonces tengo Q, ¿sí? Tengo R, porque la otra que les tengo una S y tengo una R'. Esto ustedes también lo pueden encontrar. Y esta es una descripción que ustedes pueden reflejar, que pueden poner en un quiz que yo les pregunto. ¿Listo? Vamos a mirar otra opción. Listo. Entonces, la otra opción que tengo es la S'. Entonces, bajo la misma definición que tenía, entonces tengo la P, tengo aquí ya el intervalo PR,
tengo mi primera onda que es una Q, tengo una R, ¿cierto? Tengo mi S, ¿ok? Y puedo tener esta que es la R', y tengo otra chiquita que podría ser la S', ¿cierto? Q, R, S, esta sería la primera parte de ese complejo. Tengo una R' y una S'. Y puedo tener esta, que es el QS, que cómo le suena que va a ser ese QS. Muy grandes ambas. Y las pinto así, una así y otra así. ¿O cómo las pinto? Por lo menos tendrían que ser completos. Exacto. Miren, así. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a escribir QRS en mayúscula, las ondas del complejo tienen una amplitud, o sea, hacia arriba, este tamaño, este tamaño. Listo, acá se alcanza a ver de que habían 5 cuadros por aquí y habían 5 cuadros por aquí. Es mayor de 0.5 milivoltios. Para quien lo dijo que 0.04, no. Acuérdense que esto es 0.1, los cuadritos hacia arriba, 0.1. Y la velocidad, que es lo que corre, es 0.0. ¿Listo? No se les olvide. De 0.5 milivoltios o 5 milímetros. ¿Cierto? 0.1 milivoltio o 1 milímetro, otro milímetro, otro milímetro, otro milímetro, otro milímetro y me da los 5 cuadritos. Entonces, si esta onda, pues miremos aquí, aquí tengo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Entonces, esta onda tiene 12 milímetros, está escrita, y esta onda con dificultad tiene 1 milímetro, por eso se escribe con minúscula. Y esta onda tiene 2 milímetros, ¿sí? O sea que realmente van a ser milivoltios, porque recuerden que esta amplitud es en voltios. Entonces se escribe con ese minúsculo. ¿Claros hasta ahí, niños? ¿Jóvenes? Sí, profe, ahora sí. Profe, la que no entendí muy bien fue la imagen del QS, el que... Ah, este QS, este. Sí, señora. Se une a la... Ay, se me perdió el puntero. Como la deflexión es negativa, pues es como si se sumaran las dos negativas. Y me da un solo vector. No me da esta imagen, aunque ustedes la pueden encontrar en bloqueos. Hay alguna variedad importante y eso es una de las cosas más tediosas para aprender, no que sea difícil o imposible, pero es de las más tediosas. Las arritmias es mucho más fácil, ¿cierto, profe Rubián? Arritmias, eso se aprende uno rapidito, los complejos y ya, los manejos. Pero las imágenes de los bloqueos sí pueden ser, pues sí, a su vez, un poco más complejas en el aprendizaje. Vamos a ver si encontramos un video rapidito que nos permita ver. Vamos a ver acá, YouTube. Para poder afianzar este conocimiento, que es nuestro objetivo. Entonces, vamos a ponerlo como detección biográfica. Vamos a poner ahí a ver qué sale. Interpretación no. Fisiología. Bueno, uy, este de 57 minutos, mucho tiempo. Muy chévere, pero no. Miremos este, a ver. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para computar. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico.
Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión, ya sea positiva o negativa, a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 milivolt cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 milímetros por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 milivolt, esto se denomina unidad de Sachs. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 milivolts. Cuando esta es mayor a los 0.3 milivolts, se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada, sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativo, luego hacia arriba o positiva, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible, ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz, variable, dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociada a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T, y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 milivolt, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QR, un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración, ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular. En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P
el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR eléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivolts. Cuando este nivel puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente. Y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis. El siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T, denominado segmento ST, el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje de segmento pequeño o 0.1 mV, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico y subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado auricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventriculares. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular, tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de fluctuaciones del calcio serio. Revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Bueno, ese estuvo chévere. Vamos a parar acá un momentico. Vamos a irnos otra vez para acá. Bueno, entonces por aquí vamos bien, ¿cierto? Ahora, van a decirme estas ondas a qué corresponden, ¿listo? O sea, le van a poner nombre, QR, QRS, S', en fin. Bueno, esta primera, ¿a qué corresponde? RS, profe. R mayúscula. R, profe. R minúscula. R. S, ¿sí? Muy bien. La siguiente. RS. S mayúscula. O sea, ambas mayúsculas. R y S. Muy bien. La siguiente. RS. R mayúscula y R mayúscula, S minúscula. Sí, recuerden lo que les estaba diciendo de los 5 milivoltios, ¿cierto? Esto, ¿es mayúscula o si es minúscula? Entonces ese es minúscula. ¿Y esta qué será? Puede ser un QS, ¿cierto? Ahí tenemos el QS. ¿Y este qué será? R. R. Muy bien. ¿Y este? R'. Acuérdense lo que les estaba diciendo. R mellano, profe.
Exacto, es la mellada. Porque para que sea RR', necesita la R' estar precedida de la deflexión negativa. Entonces necesito la R, una onda positiva más pequeña, ¿cierto? Que no supere los 5 milivoltios para que sea la prima. Recuerden lo que les estaba diciendo. ¿Esta qué es? RSR. RSR, sí. R mayúscula, R minúscula. es minúscula, profe. R minúscula, S mayúscula y R minúscula. ¿Y R minúscula o R sola? Minúscula. 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 ¿No será R'? Era R'. Porque recuerden que la segunda onda que aparezca como deflexión positiva precedida de una deflexión negativa es la prima. Para la S', entonces tengo una deflexión positiva, deflexión negativa como S, deflexión positiva como R' y una deflexión negativa, o sea, son como 4 ondas. ¿Ok? ¿Esta que viene qué es? R minúscula. R minúscula, R, S mayúscula, prima. R prima. R prima mayúscula. Muy bien. Pero miren que acá, como supera los 5 cuadritos o los 5 milivoltios, entonces se convierte en una R mayúscula, prima, porque es la de mayor voltaje. QR, QR, ambas mayúsculas. Ambas mayúsculas. Muy bien. Siguiente. También QR, pero la R QR, minúscula. pero la R minúscula. Bien. QR. Siguiente. Q minúscula, R mayúscula. R mayúscula. Muy bien. Q minúscula, R R minúscula, R mayúscula, Minúscula y S minúscula. S minúscula. Bien. Un QRS. Muy bien. ¿Y este? Q minúscula, R mayúscula, S mayúscula. S mayúscula. Alcanza a ver que supera los 5 milivoltios o llega a los 5 milivoltios. ¿Y esta qué será? Q QR minúscula, minúscula R minúscula, S y mayúscula. S mayúscula. Muy bien. Siguiente. Es S mellada. QS. Casi. QS. Sí, porque son dos deflexiones negativas. Ahí no vamos a tomarlo únicamente como mellada, sino va a depender de esto. De si alcanza la profundidad de estas orejas de conejo. Miren la otra. La otra, miren la amplitud de esta y miren que no llegaba ni siquiera a la mitad. Profe, ¿y esa no podría ser Q mellada? O sea, porque Pero es uno... por esto que te estoy diciendo, porque mira que alcanza incluso más de la mitad del tamaño de la onda, la melladura. Mira que esta no, mira la distancia desde la melladura hacia abajo, prácticamente es 1/3, ¿ok? Pero aquí abarca los 2/3. Bueno, esto ya lo tenemos claro, ya lo vimos, el eje eléctrico. El eje eléctrico del corazón no es un eje que sea anatómico. Se puede calcular la proyección en cualquiera de estos planos. En el plano frontal, sagitario. Y el eje eléctrico, acá esta gráfica lo que les está mostrando son los diferentes planos que vamos a tener. Pero lo que va a hacer realmente el eje eléctrico es teniendo en cuenta la gradación que estábamos visualizando. Ay, aquí sí voy a necesitar esto. La gradación que estábamos visualizando en positivo y en negativo para poder determinar según las ondas cuál va a ser el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico del corazón normalmente a más 60 grados. Es decir, que teniendo en cuenta este gran vector de activación de 2, este eje eléctrico va a ser mostrado por estas derivadas. Es la forma como él va a estar. ¿Y cómo hago yo para medir el eje eléctrico? Yo, por ejemplo, tengo D1. Hay dos maneras. Una, mirar la derivada que sea más isobifásica, que generalmente va a ser D1 o ABF. La más isobifásica generalmente es esta. Y nosotros lo que hacemos de una manera muy general, ustedes
ahí pues tiene su libro y ahí le sentar cuántos cuadritos yo tengo y trasladar eso más o menos a este plano cartesiano. Entonces tengo un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, 1, 2, 3, 5 cuadritos, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4 y tengo 5 cuadritos. Y en sentido negativo tengo, si esta es la línea isofásica, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8 y tengo 9 cuadritos. Entonces supongamos que los 9 cuadritos me dan aquí. Entonces yo hago esto en un plano cartesiano imaginario y el eje eléctrico del corazón me va a dar por acá. Entonces el eje eléctrico para ese paciente va a estar dentro del rango normal, pero eso me permite observar que la corriente de despolarización está más hacia los 90 grados, está más hacia los pies y eso puede ser pues por la disposición del corazón. Esto me sirve para poder visualizar las características anatómicas del corazón, como por ejemplo en la masa. O si yo me encontrara con un eje eléctrico en este sentido, ¿qué creen ustedes desde lo anatómico que yo podría pensar? ¿Que el corazón está desviado? ¿Y eso cómo se llama? Que el compañero masculino lo iba a decir. Dextrocardia. Una dextrocardia. ¿Sí? Entonces, eso puede ser lo primero que yo puedo pensar. La otra cosa es, ¿pusieron bien los electrodos? ¿La enfermera puso bien los electrodos o me invirtió los electrodos? ¿Ven? Entonces, cuando ustedes ven esto, esa es una de las cosas para las que nos sirve. Cuando ustedes ven esto, pues ustedes verifican, muestren cómo fue que puso el electrocardiograma, cómo fue que puso las chupas, cómo fue que puso las pinzas. Y entonces ahí es donde ustedes pueden visualizar. ¿Listo? Entonces, la manera como ustedes digan, así yo aprendí a hacerlo y así es como lo hago. Pero ustedes pueden encontrar variadas maneras para poder determinar el eje eléctrico del corazón. Ahí el texto pues se los va a mostrar. Y pues con la que ustedes se sientan más cómodos, pues eso es lo que ustedes van a hacer. Las rotaciones del corazón, esto es pues desde lo anatómico, puede ser anteroposterior, longitudinal y transversal, y eso pues también va a tener esas características. Las rotaciones sobre el eje anteroposterior, miren lo que les estaba mostrando, como el eje eléctrico normal entre 0 y 90 grados, pero algunos libros ustedes encuentran eso, que dice que menos 30 a más 60 grados. ¿Sí? Aquí este libro, esta presentación, nos dice que entre 0 y 90, o sea, de aquí hasta aquí puede ser. Pero realmente a veces uno encuentra hasta aquí, en este segmento. Desviado a la izquierda entre 0 y 90, entre 0 y menos 90, o sea, nos vamos para el otro lado, y eso puede estar a favor de que se creció la masa muscular. Entonces, miren hacia dónde puedo tener yo el vector de activación. O desviado hacia la derecha cuando lo tengo de este lado. Entonces, dentro de este rango, la normalidad puede estar los niños. Recuerden por su posición anatómica, como les estaba diciendo hace un momento. Hay un punto importante y es el de la transición eléctrica. Entonces, ustedes vieron que tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos el corazón. Y cada una de estas derivadas pues va a ver de una manera diferente. Entonces aquí tengo B1, aquí tengo B2, aquí tengo B3, aquí tengo B4, aquí tengo B5 y aquí tengo los electrodos exploradores. Va a ver la corriente eléctrica y va a graficar en su derivada según la está viendo. Por eso es que en el electrocardiograma yo tengo las derivadas D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, o sea, son 12 derivaciones, 12 graficaciones electrocardiográficas y estas 6 que son las precordiales. Las otras son las bipolares, las unipolares y estas son las precordiales. Entonces, hay un cambio que se va a dar y es un cambio transicional entre B3 y B4, o mejor, en este punto las ondas son muy similares, pero hay un cambio respecto a B1 y B2 y un cambio respecto a B5 y B6, que es lo que vamos a describir. Las derivaciones precordiales están enfrentadas al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ventrículo derecho, B1, está enfrentada. B2 me alcanza a ver porque yo aquí tengo puesto sobre el corazón. Esta es la pared del paciente, la pared torácica del paciente. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y esta
esta es la manera como la propagación del impulso eléctrico. Entonces, B1 y B2, pues como ustedes ven acá, me está mostrando más el lado derecho del corazón. B3 y B4, ¿qué me van a estar mostrando? Me van a estar mostrando más el septum, ¿cierto? Aquí, según esto, pareciera más que me está mostrando el septum, y B5 y B6 me va a estar mostrando el ventrículo izquierdo. Pero resulta que hay una mnemotecnia que se llama SAL. SAL. Y SAL se opone un poquito a lo que estamos viendo acá y va a ser un poco más sencillo. Se opone un poquito a lo que estamos viendo acá, pero va a ser para ustedes más sencillos. B1, los vectores B1 y B2 me van a ver el septum. B1 y B2. B3 y B4 me van a reflejar la cara anterior del ventrículo. Y B5 y B6 me va a reflejar la cara lateral del ventrículo. ¿Listo? Esta es una mnemotecnia para que la tengan ahí en cuenta. Se determina la transición eléctrica mirando entre qué derivaciones pasa de estar enfrentados del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y según esto que estamos viendo acá, pues B3 y B4 me va a estar mirando más el septum intermedio, B1, B2 que me está mirando el ventrículo derecho, a B5 y B6 que me está mirando el ventrículo izquierdo. Lo normal es en B3 y B4, pero puede haber una rotación antihoraria, la levorotación de B1 o B2 a B3 y rotación horaria, dextrorotación B3 a B4 o B4 a B5. Entonces, una normal yo voy a tenerla acá en B3 y B4. Entonces, miremos acá. Miren D1, es una deflexión que es positiva. Miren D2, es una deflexión que va a ser pues aquí positiva. Esto quedó marcadito. B3, como lo estábamos viendo aquí abajo, ¿dónde pinto yo? Aquí tengo 2, aquí tengo el 2, aquí tengo el 1, aquí tengo el 3, ¿cierto? Entonces aquí tengo el electrodo explorador, ¿sí? Para este electrodo explorador, miren la deflexión que es eminentemente positivo. Para este es el vector eléctrico. Entonces miren que lo está viendo positivo, pero no es tan profunda, diciéndolo de esa manera. No tiene un voltaje tan amplio como si lo tiene esta, que es la que lo está viendo más directamente. Y B3 pues también lo está viendo positivo, está viendo cómo se acerca, pero no se acerca tanto, por eso esta onda no es tan positiva, no es tan positiva. Cuando vamos a mirar entonces ABR, ABL y ABF, entonces miremos. ABR, ¿cómo está viendo el vector? Alejarse, ¿cierto? Por eso estas deflexiones son todas negativas. Es la única parte del electrocardiograma donde ustedes van a encontrar la onda P negativa. Es la única parte. Miren ABL. Lo ve positivo, pero no se está acercando a él. Está del lado de él, ¿cierto? Está del lado pidiendo acercarse, por esto la deflexión no es tan positiva. Es positiva, pero no es tan positiva. Y ABF pues pasa lo mismo que D3, miren ustedes. Entonces D3 está un poco más lejos del vector, por eso no es tan profunda, no es tan marcada la onda. ABF está más cerca del vector de activación, por eso yo veo la onda más positiva. Y ahora miremos las precordiales. Entonces aquí tengo B1, aquí tengo B1, aquí tengo B2, aquí tengo B3, aquí tengo B4, aquí tengo B5 y aquí tengo B6. Entonces, ¿cómo está viendo el vector B1? Alejarse, ¿cierto? Pero como lo que yo estoy viendo es la masa acá, pues yo tengo un vector de activación derecho. Por eso yo tengo una porción de la deflexión que es positiva, porque este vector está viendo una parte del gran vector de activatoria de los dos. Estoy viendo alejarse el otro, ¿cierto? El del izquierdo, pero tengo una parte porque estoy del lado derecho. Entonces, por eso yo tengo una pequeña deflexión positiva a este nivel. B2. Recuerden que B2 lo estábamos mostrando por este lado, pero aquí lo tengo. También B2 me va a estar mostrando, va a tener una deflexión muy parecida a esta que estoy teniendo acá en B1. Pero miren lo que ocurre cuando estamos en B3 y en B4. En B3, miren la deflexión y miren que
se parece mucho B2 a B3, luego y encuentro el gran cambio, cómo cambia de manera importante la onda, lo que me obliga a pensar que estas tres derivadas, o sea que son del lado derecho, me están viendo muy bien el lado derecho, mientras que estas tres me están viendo el lado izquierdo, ¿cierto? De una manera grosera. Pero si yo les pregunto dónde está la transición está entre B3 y B4, es donde las ondas, estas se parecen a las dos que le preceden y estas dos van a ser similares a las que les preceden. Tengo el cambio importante en esta onda. Cuando vemos B4 y B5, pues obviamente van a ver el vector de activación 2 y tengo entonces deflexión eminentemente positiva, deflexión eminentemente positiva. Esa es la transición eléctrica. Bueno, la génesis, ya esto lo vimos, ya esto ustedes lo tienen súper claro. Bueno, entonces ahora sí. ¿Cómo va a ser la rutina de lectura del electrocardiograma? Hay 10 puntos que ustedes se tienen que aprender. El primero de ellos, sí, lo que les va a permitir a ustedes definir. Uy, espérense un momentico, un segundito. ¿Hoy qué día es? Viernes, sí. Permítanme un segundito. Ya, entonces voy a tener 10 características para evaluar dentro de este electrocardiograma. La frecuencia de los complejos, que va a estar de la mano con la frecuencia cardíaca. La ritmicidad de los complejos, y esto va a estar relacionado con que si viene del nodo sinusal o no viene del nodo sinusal. Las características y secuencias de las diferentes ondas, entonces como es la onda P, el complejo QRS, la onda T, la onda U. Los intervalos que ya quedaron muy claros dentro del mismo video que estábamos viendo. El complejo y finalmente la duración del QT. Entonces, la frecuencia de los complejos menos de 60 a 100 latidos por minuto, la ritmicidad de los complejos, entonces voy a hablar si es rítmico o si es arrítmico. Las características de las ondas es para definir cada una de estas ondas, la onda P, la PR, el QRS, de acuerdo a lo que ya hemos dicho, sus ángulos, las duraciones y la altura de cada una, porque como vimos, esta situación puede darnos una luz frente a una patología que tenga el paciente. En el complejo QRS, entonces tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los 10 puntos que debemos tener en cuenta. Tomen una fotografía de esa diapositiva, porque esto es súper importante y esto pues siempre será la consulta que ustedes van a hacer. La duración del QRS, entonces el ejercicio que hicimos con cada una de las ondas, miren la profundidad que tiene que ser menor a 1/3 del complejo QRS, la onda R, entonces en las derivaciones de los miembros que tienen que ser de menos de 3 cuadros grandes, en las precordiales menos de 5 cuadros grandes, menos de 5 de un cuadro grande, el ST que tiene que ser isoeléctrico y podemos tener esa variación de esta línea basal, un cuadrito para arriba o un cuadrito para abajo. Eso es lo que es normal, pero si yo tengo esta situación, tengo esta situación, tengo el complejo Q, bueno, ya no era Q, ya era una S, y en lugar de bajar, lo que hace es esto. Entonces miren cuánto tengo a la línea de base, tengo como 4 cuadritos, o voy a tener esto que se parece como si fuera, aquí tengo la onda P, como si fuera tengo esto acá, tengo esto es un infarto agudo con elevación del segmento ST. Se pierde la morfología de la onda, se eleva el punto J que queda por aquí y tengo luego todo este complejo que es lo que me hace pensar en que el paciente ha tenido un infarto del miocardio. La T, una onda asimétrica y con polaridad al QRS correspondiente, es decir, que si el QRS es positivo, la onda T va a ser positiva. Si el QRS
es negativo. El QT, este es un intervalo que debe ser corregido con la frecuencia cardíaca, es esa distancia desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y que debe ser inferior a 0.45 segundos en el hombre y 0.47 segundos en la mujer. Si este QT está prolongado, y hablamos de prolongado porque su valor es superior a esto, entonces eso denota una patología cardíaca que puede estar relacionada con intoxicación por medicamentos o por alguna sustancia, o que él va a ser una arritmia maligna que se llama la torsada de puntas o torsada de Poitz. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Terminamos el lunes ya con electrocardiografía. El lunes vamos a hacer quiz. Les mandé un taller a los monitores, un taller de contracción, de músculo esquelético, ¿cierto? Lo van a desarrollar y me lo entregan el lunes a primera hora por los grupos que ustedes ya tienen. El lunes tenemos quiz de músculo, de vascular, y tenemos quiz de la primera parte del corazón, no entra electro, ¿sí? Solo lo que hemos visto de potenciales de acción de corazón. ¿Aló? Vale, profe, sí, señora. Bueno, que tengan feliz tarde. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego.